Muy buenas tardes. Les doy la más cordial bienvenida a esta videoconferencia Archipiélagos y Constelaciones, una actividad organizada por el Grupo de Costa Rica del programa Connected Worlds, the Caribbean Origin of the Modern World, o Connect Caribbean, y el Grupo Costarricense de la Red de Estudios Transareales y Transculturales de Centroamérica y el Caribe, la Red Transcaribe, en cooperación con el Centro de Investigaciones Históricas de América Central de la Universidad de Costa Rica. El programa Connect Caribbean es un programa que se dedica a nuevas investigaciones sobre los Caribes y a su divulgación. Es un programa financiado por la Unión Europea y coordinado por la doctora Consuelo Naranjo del Instituto de Historia del Consejo Superior de Investigaciones Científicas en Madrid, en España. Uno de los ejes principales de este programa de investigación y de divulgación y de formación sobre el Caribe es la esclavitud y el racismo. Nuevos estudios, nuevos aportes a esto, una temática que desgraciadamente ha cobrado otra vez una relevancia muy actual, como sabemos todos. Es un programa interdisciplinario y exactamente esta conferencia de hoy, como ya conferencias anteriores y conferencias posteriores que vamos a organizar, se dedica a aspectos muy interesantes, en este caso a la producción cinematográfica en Centroamérica y el Caribe. Estoy muy contento de que la doctora Amanda Alfaro ha aceptado de presentarnos una parte de su trabajo, largo trabajo sobre el cine centroamericano y caribeño en esta videoconferencia. Amanda es doctora en estudios de cine y estudios latinoamericanos por el University College London. Ha trabajado como docente en la Universidad de Costa Rica y en University College London. Ha dirigido, escrito y producido audiovisuales independientes, entre ellos la miniserie En Foco para el Sistema Universitario de Televisión de la Universidad de Costa Rica y el documental corto The Invisible Killer of World War I, Blast Injury, para el colectivo Knowledge Wall. Amanda es investigadora asociada al grupo costarricense de Connect Caribbean y de la red Transcaribe. Bienvenida, Amanda, y muchas gracias por compartir con nosotros una parte de tu trabajo. Tengo entendido que esta videoconferencia tendrá una dinámica un poquito particular, diferente de otras, pero ya Amanda nos va a explicar cómo va a ser la dinámica de esta actividad de hoy. Bienvenidos, bienvenidas a todos y todas que participan en esta actividad. Tiene la palabra Amanda. Muchas gracias, Werner, y buenas tardes a todas y a todos. Estoy muy emocionada de ver a tantas caras queridas. La propuesta que me hizo Werner es que proyectáramos el documental como parte de mi doctorado. Yo hice un componente escrito y un componente que es un documental, que yo siento que todavía está bastante avanzado, pero que todavía está en un corte preliminar, que no es para circulación amplia, pero me interesa mucho saber la opinión de, sobre todo de personas expertas como las que integran esta red, acerca de este corte. Entonces, antes de ver, es un corte de 34 minutos, antes de verlo, yo quería hacer como una introducción muy breve de dónde se inserta
este documental. Entonces, vamos a ver si puedo, ¿cómo hago para ver esto? Como decía hace un minuto, el documental se desprende del doctorado que acabé el año pasado en UCL, y este es parte de una de las salidas de doctorado. Se llama Documentary Track y es la forma de doctorado que tiene un componente práctico. Entonces, dentro de este proceso de investigación que llevó 4 años, yo hice una sistematización y una actualización de la bibliografía, la crítica cinematográfica, la teoría y la historiografía que había sobre el cine centroamericano y caribeño. Y uno de los hallazgos al inicio de esta investigación fue la distancia, el abismo, yo diría, que hay entre lo que está disponible en español y lo que está disponible en inglés. A mí me parece que hay que hacer un esfuerzo enorme por traducir y por circular y poner a disposición las narrativas que hay, porque la academia anglosajona tiene toda una perspectiva de cómo se piensa el cine latinoamericano, el cine centroamericano y el cine caribeño, que es algo tan complejo porque ni siquiera es en español y en inglés únicamente, ¿verdad? Como sabemos. La segunda parte de la metodología consistió en recolectar datos, y para eso yo entrevisté a una serie de directores cinematográficos, de críticos culturales, de directores de las oficinas de apoyo audiovisual en Puerto Rico, en Cuba, en Londres, en Costa Rica. Lo hice no tuve fondos para hacerlos de manera sistemática, sino que si tenía una conferencia en en Estados Unidos también, si tenía una conferencia en alguno de estos lugares, aprovechaba y buscaba a críticos, a directores o a directores de fondos y de oficinas de apoyo. También entrevisté a varias personas dentro del quehacer audiovisual, y de ahí salió una parte de este documental. Una tercera parte de la metodología fue entonces atender conferencias, seminarios, talleres, festivales de cine, en donde pude exponer y exponerme, digamos, como ir poniendo en algún orden lo que yo iba recabando y comparándolo con otros expertos. Algunas de estas conferencias fueron en Costa Rica, otras fueron en San Juan, en Nueva York, en Liverpool, etc. De ahí salió el componente escrito. Entonces yo quería dar este contexto porque el componente escrito tiene 3 capítulos. En el primero yo sistematicé las ideas que fui encontrando sobre algo que a mí me parece que influye dramáticamente en las geografías fílmicas caribeñas y centroamericanas, que es el poder blando. Y en este capítulo examiné también una de las formas de producción, de financiamiento cinematográfico, y lo hice a partir de dónde viene el dinero y cómo son esas películas. Sin ánimo, digamos, de generalizar o de poner todas las películas en un solo cajón, pero viendo tendencias dentro de las películas financiadas por ciertos fondos y cómo iban saliendo estas películas. Entonces examiné a fondo y entrevisté a los directores de Viva Cuba, Princesas Rojas y La Yuma, las 3 financiadas por Sinergia. En el capítulo 2, dentro de la idea del poder blando, y esto fue algo que salió hacia el final de la investigación, tuve acceso al International Box Office Essentials, que es una base de datos que circula y a la que tienen acceso ciertas oficinas pagando
digamos, es una base de datos muy cara porque en realidad es la que utilizan los distribuidores para determinar cómo se mueve el mercado cinematográfico. Entonces, por medio del Centro de Cine en Costa Rica, tuve acceso al caso de Costa Rica. Y, por ejemplo, uno de los hallazgos más dramáticos, diría yo, fue este cuadro que habla del porcentaje de películas que se exhibe en cines en Costa Rica distribuidas por los majors. Esto es algo que creo que intuitivamente todos los que vivimos en los países centroamericanos y caribeños lo sabemos, porque nos cansamos de tratar de ver películas distintas en el cine, pero que yo quería ver el número. Y entonces hice este acomodo desde el 2010 hasta el 2019. En el caso del 2019 solo llega hasta junio, porque hice la última revisión de la base de datos en junio del 2019. Pero como se ve acá, digamos, desde el 98, el número, digamos, más optimista es 96% de las películas que se ven en los cines son de los majors. Entonces, digamos que esta parte me ayudó a construir uno de los argumentos de la tesis que ahora vamos a ver en el documental, que es la precarización de la producción en esta región, en parte debido a la ausencia de espacios de exhibición, de distribución, de circulación. El segundo capítulo examina el legado del nuevo cine latinoamericano, y este es un concepto bastante desarrollado en la Academia Anglosajona. También hay una discusión larguísima sobre hasta dónde podemos todavía hablar de nuevo cine latinoamericano, si el nuevo cine latinoamericano existe o no existe. Para examinar digamos, esta discusión, esta problemática, yo vi otra vez películas financiadas por un solo fondo, y en cada uno de los capítulos puse una película o dos del Caribe y centroamericanas, están de los dos. Entonces, en este caso, Agua Fría de Mar, que es de Costa Rica, Dólares de Arena, que es de República Dominicana, y Últimos Días en La Habana, que es cubana. Y en el capítulo 3, lo que examino es el impacto tecnológico y la producción, distribución y temas en películas financiadas de manera híbrida, porque tanto, digamos, no, tanto el fondo Sinergia como el de Ibermedia resultó, digamos, insuficiente para algunas de las películas que han llegado a estos espacios que son los festivales de cine. Entonces, en este tercer capítulo examino Ishkanul, Atrás hay relámpagos y El techo, que son películas bastante distintas. Todas ellas fueron a festivales de cine y esa fue la forma en la que las escogí. En el documental no salen todas estas películas. Tuve bastantes problemas para entrevistar, o sea, al inicio pude entrevistar a bastantes informantes en Cuba, porque fui a Cuba, pero después fue imposible. Y las personas, sobre todo los cineastas en República Dominicana, eran era muy difícil de tener acceso a ellos. Entonces, ellos no están en el documental. Sí está Viva Cuba y casi todas las otras películas. Entonces, bueno, sin más, voy a correr el documental desde mi computadora. Si tuviéramos algún problema técnico, como puede suceder, en el chat yo dejé el vínculo hacia la versión que está en YouTube. Entonces ustedes mismos lo pueden correr desde sus propias computadoras con este vínculo que dejé al inicio del chat. Entonces, bien, voy a correrlo y nos vemos en 34 minutos. Ok, me da 2 minutos para decir algo. En primer lugar, quiero dar la bienvenida a la doctora Consuelo Naranjo, ya la mencioné al inicio, coordinadora general del programa Connect Caribbean, que nos acompaña también en esta actividad. Bienvenida, Chelo, me alegra mucho que esté con nosotros. Y también
quiero decirles que ya es la segunda actividad, presentación sobre el cine centroamericano y caribeño y sobre el Caribe. La primera la hizo María Lourdes Cortés. Entonces, ambas, tanto María Lourdes como Amanda, creo que están dispuestas a compartir su trabajo también con interesados, interesadas en la red Connect Caribbean y más allá también, porque creo que dentro de la red Connect Caribbean, hasta el momento lo que he visto son las únicas personas que están trabajando sobre esta temática, pero tal vez haya otras personas también. Adelante. Muy bien. Entonces, les voy a compartir el documental. Sí se escucha, ¿verdad? ¿Se escucha el documental? Sí. Okay. Cuando inicié este estudio, tenía claro que el giro digital había cambiado la manera en la que se hacían películas en los países centroamericanos y caribeños. Podía observar una corriente cultural que une los discursos fílmicos, una conexión de sentidos entre las expresiones artísticas de la región. Sin embargo, estas conexiones culturales operan sobre una base material, económica y política que previene su sostenibilidad. Ahora, después de hablar con diversos cineastas, ver sus películas, preguntarle a críticos culturales y leer sobre el tema, encontré dos dinámicas simultáneas que operan en los circuitos de producción fílmica de Centroamérica y el Caribe. Una, que divide las políticas culturales y financieras de la región a través de condiciones económicas precarias. Y otra, que une un conjunto de voces siempre diversas, pero vinculadas en su marginalización, invisibilización y falta de contexto para que las audiencias locales, regionales y globales se las apropien como un cuerpo fílmico. A este escenario lo llamo archipiélagos y constelaciones. En Hollywood su mismo se habla sobre esta cuestión del espacio tan grande entre la película niche, digamos, ¿no?, hacia la película blockbuster, que en el pasado, hasta hace como una década, fue posible crear una película, no es la palabra correcta, fue posible obtener distribución de una película de como medio costo, ¿no?, entre el blockbuster y el niche, ¿no? Y esos días es muy difícil a causa de la presión de vender las películas internacionalmente. O sea, hay este problema de cómo obtener distribución, ¿no?, en este espacio al medio, que es más posible de producir en países pequeños o en industrias pequeñas, sin muchos fondos. Normalmente hay fondos suficientes dentro de las cinemas nacionales para estimular producción, pero no producción de un blockbuster, y no normalmente para apoyar la distribución de las películas, ¿no? Y cuando hablo sobre distribución, hablo sobre mercadotecnia o el marketing, hablo sobre la cuestión de obtener espacio teatral, la cuestión de obtener la posibilidad de vender las películas en las cadenas televisivas, también acceso a la web. Creo que ahora hay un problema con el sonido. Mundialmente. Por ejemplo, Creo, en el caso de cine animación. Perdón, es que voy a detenerle un segundo porque creo que el sonido está saliendo desde mi computadora y no desde el video. Perdón.
animación, muchas veces las películas animativas, las películas de animación hollywoodenses o de Europa, están construidas en la primera parte del proceso laboral en Vietnam o en las Filipinas, ¿se dice las Filipinas? Y después vienen acá a Londres o otra parte de Reino Unido o a California, en donde personas con más capacidades, o sea, personas más blancas, personas con inglés, etcétera, etcétera, personas con tecnología más avanzada, quienes están evitando la preproducción, que está la responsabilidad de los asiáticos y por supuesto, significa que en estos países asiáticos no hay industria de animación de un nivel muy alto y no hay una alianza, no hay solidaridad entre los trabajadores en la animación de, por un lado, Vietnam o las Filipinas y de otro lado de Hollywood o de Londres. O sea, esta fracturación del proceso laboral es una parte del ejercicio de poder de los productores, los distribuidores y sobre todo los majors hollywoodenses o las cadenas televisivas internacionales. O sea, por un lado hay este problema de cómo apoyar la filmación al medio nivel de costo en términos de distribución. Por otro lado, hay esta fracturación del proceso laboral que está disminuyendo solidaridad y está ofreciendo oportunidades dentro de industrias cinematográficas nacionales, pero no para trabajar en estas industrias con la idea de crear películas locales regionales. El apoyo del Estado yo creo que es fundamental justamente para la salud del sector, de cualquier sector, pero en el sector cultural y en el sector cinematográfico es fundamental. Y yo creo fervientemente que ese apoyo es importante que se dé a lo largo de toda la cadena de valor. O sea, creo que apoyar la producción de contenido es fundamental, pero que eso debe ser acompañado de un apoyo en todas las etapas, tanto en la etapa de distribución como en la etapa de exhibición, porque solo de esa manera de verdad vamos a poder como completar el ciclo, ¿verdad? En el 2017 tuvimos un fenómeno que yo creo que es importante que estudiemos, tanto como sector como desde el Estado, es que por ejemplo se estrenaron 12 películas nacionales, costarricenses en el país, que es un número histórico, ¿verdad? De cantidad y que habla de cómo se ha ampliado la producción, y es una producción además diversa, algunas han contado con apoyo estatal, otras han sido iniciativas totalmente independientes, pero ese bloque de 12 películas llevó a las salas comerciales a aproximadamente 180, 181 mil espectadores. Otra vez se fue el sonido. Sí, creo que es porque no llega el archivo de sonido a tiempo, pero voy a tratar de ponerlo de nuevo. Es aproximadamente 181 mil espectadores. Estoy hablando solo de salas comerciales. Obviamente hay otros números que tienen que ver con premieres y cosas, pero en salas comerciales ese es el número. Y es un número que en realidad se queda corto para, digamos, la cantidad de películas que fueron y para lo que el mercado mismo nos había dicho años anteriores. Entonces yo creo que es una reflexión que hay que hacer. Es decir, por un lado está súper bien apoyar la producción, pero ese apoyo a producción tiene que ir acompañado también de una reflexión y de un apoyo en las otras etapas del proceso de una película. Es normal, es decir, si uno no tiene acceso a contenido diverso, ¿cómo lo vas a...? Se vuelve más difícil que quieras, no sé, que tengas interés de ver la película nacional o la película de Guatemala y no es, o sea, no es, ¿cómo se llama? No es porque el público, o sea, el público necesita tener herramientas para poder hacer eso, ¿sí? Y esas herramientas se las da ver contenido, reflexionar sobre ese contenido, discutirlo. Hemos distribuido 16 películas en 5 años.
4 películas de la región. Tuvimos una experiencia previa con una película costarricense que se llama Agua Fría de Mar, pero fue como previo al proyecto, pero bueno, si la sumamos serían 5. Sí, con las películas centroamericanas, yo creo que son como, también pasa lo mismo, creo que hay películas que tienen de pronto un potencial de público un poco más amplio porque el público local conoce esos títulos y de cierta manera los espera. Y hay otros contenidos que son un poco más arriesgados, pero que igual nos interesa promover. Costa Rica, la verdad, es el mercado más grande de Centroamérica, más grande que Guate, sí, porque es un mercado que, a diferencia de los otros, tiene una sala especializada en contenido diverso. En realidad eso es lo que hace la diferencia. Yo creo que lo que nos está haciendo es como una cosa cíclica, ¿verdad? Necesitamos contenido para que haya distribución, para que hayan salas, pero necesitamos salas para que esa distribución sea viable, y si esa distribución es viable podemos traer más contenido. Es como no sé, es un enigma, digamos, ¿verdad? Que hay que descifrar hacia las dos vías. So my name is Ackley Olton. I'm from St. Vincent, St. Vincent and the Grenadines. I started La Escuela de Cine in September last year, and my especialidad is photografía. You cannot live in one island. Yes. If you live in one island, then you accept these circumstances and say, this is my reality. You know, an island is paradise and prison at the same time. Paradise for those who could afford to make it paradise, and prison for those who come from there, who live there, and this is why everybody tries to get out, and tries to leave, and go to a metropolitan place, and go to another place. Then there's the history of the space, the way it was colonized and by whom, because the English colonial experience was different from the Spanish colonial experience, and way better than the Portuguese colonial experience. We're so close, but so far. And it's a superficial thing, which is the language. Maria, que cute canoncha. Chiriga Parish, Canul Cori, Estados Unidos. Kuni Malajai, Kairi Kutzig. Para quienes hayan visto la película, les puede parecer gracioso. Mi traductor en la película es el actor que hace del capataz. Yo escribí la película, creo que escribí la película en francés porque estaba buscando un fondo en Francia. Entonces escribí la película en francés y luego la pasé al español, y justo Lorenzo, uno de los actores de la película, y su esposa, que es profesora de Cachiquel. Eso vale remarcar que ahora en Guatemala ya tenemos escuelas bilingües, porque eso es un paso que se dio, no es muy viejo, pero ya es algo bueno. Y ella da clases de Cachiquel y de español en Guatemala. Entonces con ellos tradujimos el guión, y después hicimos un trabajo con los actores. O sea, el guión nunca cambió como en su estructura, ¿no? Pero después hicimos un trabajo con los actores para encontrar las palabras correctas en cada situación, porque incluso la traducción en cualquier lengua del guión que ustedes ven es una interpretación más que una traducción, porque no se puede realmente traducir, porque la lengua maya en todas sus lenguas es bastante conceptual. Entonces cuando creces, hablas de raíz, entonces todo es como mucho más complicado. Entonces hicimos un trabajo, realmente cada actor me decía, mira, yo creo que sería mejor decirlo así porque este personaje es de esta naturaleza, o sea, es una mujer que no conoce la ciudad, entonces habla más así. Y con cada uno de los actores vieron cosas como muy diferentes, ¿no? Con Pepe, por ejemplo, el chico que se va a los Estados Unidos, el trabajo era mucho más... Otra vez el sonido. El trabajo era mucho más académico, porque Pepe quiere ser escritor, y Pepe estudia un montón, y lee un montón, y escribe poemas. Entonces estábamos
por ese lado trabajando con él, porque eso era lo que a él le interesaba. El papá en la historia realmente en la vida real es un técnico dentista, María es estudiante, Pepe es poeta, Justo Lorenzo es profesor, o sea, y de verdad después cuando la gente me pregunta cómo hice para entrar a filmar a esta familia, como que hubiese sido un documental, me parece que realmente los actores lograron un trabajo muy especial. Es que no la mía, ¿verdad? ¿Qué cogí? ¿En qué se lo? Pero no que me va a ver. Sin cambio ella. Que la tienen chava. Yo lo que planeaba así de una manera pues totalmente naif era eventualmente algún día hacer un documental acerca de lo que, digamos, lo que ha constituido la narrativa familiar mía. Vamos, no podemos bajar. Desde el 2006 hay un proyecto de guión que se consolida, ¿verdad? Y se consolida en el 2006, pero hasta el 2008 es que yo decido acompañar ese proyecto de guión como directora. O sea, primero es como, si fuese otra persona, es como que yo contraté como directora a un guionista, que soy yo misma, ¿verdad? Y después, como productora y directora, contraté a un guionista. Y ese guionista terminó su trabajo y de ahí en adelante siguió acompañando el proyecto, pero yo, Laura, directora, productora, empecé un trabajo de lobby, que sería lo que yo llamo a nivel de costos un trabajo simbólico para establecer una trayectoria del proyecto que después le permita acceder tanto a mercados internacionales hablo de coproductores de otros países que puedan aplicar a fondos de sus países con el proyecto para posible coproducción. Gracias, está bien. Popala virosa stajala, popale kudryava ja stajala, ljuli, ljuli stajala, ljuli, ljuli stajala. Habla ruso. Pero cantó en ruso. Tanto a esos mercados como a otros fondos perdidos. Fondos perdidos significa que no implican devolución y que a veces no implican una coproducción de otro país, pero que te dan un dinero, así digamos, sin ningún otro compromiso para que hagas la película. Agua Fría de Mar se financió como una clásica coproducción latinoamericana europea entre Costa Rica, México, Holanda, Francia y España. O sea, tuvo varios fondos como Hubert Valls, Sinergia, Torino, Ibermedia, Arte Cofinova, Fundación GAN. Entonces, bueno, la hicimos entre varios países para poder acceder a mayor cantidad de fondos. Fue un proceso de 3 años el financiamiento. Era una película bastante radical, digamos. Se estrenó en Rotterdam y ganó. Y entonces, a partir de ahí fue a muchísimos festivales. Estuvo más de 30 festivales, ganó varios premios. Once the film is born, what then happens to the film is also very interesting in terms of the national and the transnational. So let's say this is a festival film. The film will then be exhibited at the festival, which let's say takes place in Europe. Let's say Rotterdam International Film Festival of Rotterdam, or the Berlinale, or Cannes if it's doing quite well. And it will be seen by international audiences. If it's lucky, it will be written about critically, internationally. Often as a result of, let's say, an award or success or positive critical reviews, the film will then be seen
in the nation. So the idea, the afterlife of the film, again, has a very complex relationship between the national and the transnational. No hay una ley de cine firmada que nos representa, que nos cuida de nosotros los cineastas que en ese momento estábamos en Guatemala. Tengo que mencionar, ¿verdad?, que el colectivo Best Picture System se funda en la Escuela de Cine de Cuba. Se da gracias a lo que hace la escuela, ¿no?, de tener un lugar donde todos creer, ¿no?, en la utopía del ojo y la oreja y reunirnos a crear, ¿no?, bajo esos fundamentos que tanto Fernando Birri como otros fundadores de la Escuela de Cine han llevado como voceros de esta idea, de esta concepción de cómo realizar el cine latinoamericano. A ver, mi nombre es Juan Carlos Cremata Malberti, yo soy cubano, soy director de cine y director de teatro. Hasta mi inserción en la Escuela Internacional de Cine, que para mí es como si fuera mi segunda casa de maternidad, porque me dio la posibilidad en esos años de no solamente estudiar lo que yo quería, que era el cine, lo que más amaba, sino además de estudiar en un real fenómeno que fue la Escuela Internacional de Cine, que marcó, trazó, cambió incluso el curso de la historia del cine cubano, y yo te diría que incluso también está cambiando la historia del cine latinoamericano. Me permitió estudiar a fondo, con todo el rigor, las posibilidades de hacer cine en las mejores condiciones y en las peores condiciones, que es como realmente casi siempre trabajamos. Viva Cuba es una película francesa cubana, a pesar de que además yo creo que es una película esencialmente cubana. Todos los actores son cubanos, casi todos los técnicos eran cubanos y el tema es cubano. Sí, Sinergia fue como un arranque para empezar a buscar financiamiento, pero con nosotros se comprometió fuertemente una de las compañías, o quizás la compañía más importante de publicidad en París, que se llama Quad Cinema, y además, en realidad lo curioso es que Quad Cinema significó como un puente, porque Viva Cuba tiene dinero norteamericano. O sea, aparecieron inversionistas norteamericanos que por el bloqueo no podían mandar el dinero directamente a Cuba, y lo que hacían era que le pagaban a Quad y Quad traía el dinero a Cuba. Viva Cuba se filmó con $45.000, pero para filmar Viva Cuba nosotros tuvimos que tener el concurso y el apoyo de la casa productora de televisión, que es la casa que produce largometrajes o telenovelas o seriales en la televisión cubana. La producción fue un poco agónica en el sentido de que éramos un equipo de 13 personas, era una guagua, un bus recorriendo casi todo el país. Es una de las primeras películas, si no la primera película, que era como un road movie. Sabíamos que estábamos haciendo una película que era una de las primeras películas también en soporte digital. También sabíamos que era pionera porque es la primera película hecha con niños en Cuba, y eso también abrió muchas puertas hasta el momento en que la película se estrenó fuera de Cuba en el Festival de Cannes y ganó el Gran Prix Ecran Juniors en Cannes, y se convirtió en la película la primera película que ganara un premio en el Festival de Cannes, y actualmente, según muchos estudiosos, es una película, o la película que más premios entre nacionales e internacionales ha ganado en la historia de la cinematografía nacional, porque tiene 47 premios. Entonces, empezando por ahí, había una gran necesidad como mujeres de hablar de necesidades personales, ¿verdad? De romper un poco como estereotipos de belleza femenina, de que fueran mujeres, personajes de mujeres fuertes, valientes, como dueñas de su propia vida, que no fueran víctimas de la sociedad, que
También a necesidades que queríamos nosotros interpretar y construir personajes distintos. Diferentes cosas como la problemática, ¿verdad?, de la xenofobia, de poder mostrar y visibilizar un poco más a los bikers, ¿verdad?, a esta cultura más urbana, ¿verdad? Más o menos, ¿a qué hora se encontró el cuerpo? No sé, no me acuerdo, después de mediodía, es que yo no uso reloj. 2, 3. Luego, nosotros en algún momento le habíamos hablado de un tema migratorio, pero en realidad no era ni siquiera de los nicaragüenses, era más más bien de los costarricenses que emigran, que es un tema, digamos, poco conocido porque hay como una generalización de que los costarricenses no migran. Tuvimos poca plata, o sea, como poco efectivo. La película en realidad es más cara el efectivo que tuvimos porque mucha gente nos donó equipo. Obviamente a la gente, aunque se les pagó a todos, no se les pagó lo que ellos normalmente cobrarían. Usamos una cámara carísima que tampoco la pagamos. Entonces, digamos, nosotros en efectivo teníamos $26,000 y eso se usó, digamos, para pagar salarios, y bueno, para algunas cosas pues, que había que comprar y así. Fue como $10,000 el Indiegogo. Fue a $10,000 que nos donó, nos patrocinó Imperial en efectivo. Ellos no tienen 5,000, o sea, eran 15,000, 10,000 en efectivo y 5,000 para publicidad a la hora de que se estrenara, y $8,000 de onda, o sea, eran 100% para nosotros. Pero no, o sea, con la taquilla y así, obviamente es imposible. O sea, recuperar $26,000 en Costa Rica en taquilla, tenés que meter bastante gente al cine. Solo los 8 países que tenemos son culturas pues muy distintas, porque tenés por un lado Cuba, que tiene una historia completamente diferente y una tradición cinematográfica diferente. Panamá, que ahora tiene muchísimo dinero tiene un fondo que se abrió 2 años donde daban $3 millones para 9 proyectos, ¿verdad? $3 millones no los ha tenido Cineria en 12 años, ¿verdad? Entonces, pero igual seguimos apoyando a Panamá. Y luego, bueno, hay una costa atlántica que es muy distinta, hay un mundo indígena que es muy distinto. El cine costarricense por lo general es muy distinto, salvo las películas que se han hecho en relación con Nicaragua, son muy distintas a las otras. Entonces, yo te diría que sí que hay una riqueza cultural que se comparte, ¿verdad? Pero, como te digo, básicamente el problema, yo diría, con Dominicana y con Puerto Rico son las condiciones de producción. Ellos quieren hacer películas de Puerto Rico de mucha plata, o sea, de 3, 4, 5 millones de dólares, y Dominicana no sé muy bien cómo está ahora, pero ahora está muy potente. En el momento que yo fui y vi, por ejemplo, tenían un mercado de 700,000 espectadores, un poquito menos de lo que hicimos con Michael Jordan, solo de películas evangélicas, cristianas evangélicas, ¿verdad? Entonces, claro, se producía para ese mercado y era un boom. De ahí, nosotros como que no calzábamos en la visión del cine, ¿ves? En el Festival de Panamá, donde se incluye el Caribe. El Caribe es hispanoparlante, nada más Puerto Rico, Dominicana y nosotros. Y Cuba, perdón. Y Centroamérica. Mira, nosotros tuvimos una mala experiencia con Curazao, en el festival en Curazao. Entonces tuvimos esas habladas, ¿verdad? Esos congresos de qué es el Caribe, de qué, ¿verdad? Porque hay 1000 maneras de ver el Caribe, ¿verdad? Mira, y al final el tipo dijo así, al final de la reunión, no, yo voy a invitar a los que me dé la gana y punto. Y así fue. Y entonces, ¿para qué estuvimos hablando? El tipo dijo así, al final de la reunión, no, yo voy a invitar a los que me dé la gana y punto. Y así fue. Y entonces, ¿para qué estuvimos hablando dos días, verdad? Y yo ya había detectado los 36 siglas y no sé qué enredo, pero bueno. Entonces,
este festival apoya, digamos, pero nada más de visibilización, porque no hay dinero, pues esa producción. No obstante, más que esa producción apoya lo que tenga que ver con el Caribe y que pase en Rotterdam. De hecho, no sé cómo está funcionando ahora, pero es que es muy complejo, está en inglés, francés, holandés, más español. Eso ha sido un problema que han tenido los países latinoamericanos y que han tenido los países europeos también. Antes, la manera en que los norteamericanos han sabido distribuir su producto y han copado esos sistemas de distribución. Solamente hay que ver que la producción de cine norteamericana no es mayor que la China, que la de India, que la de conjuntamente los países de la Comunidad Europea, pero tiene presencia en todo el mundo. Así que un poco, no sé, quizás hay que reflexionar si es una alianza, si son formas de distribución, de grupos del Caribe, de Latinoamérica, para poder competir con un sistema de distribución tan fuerte y tan grande como el que tienen los norteamericanos a través del mundo. Debemos apuntar que en los últimos 2 años hemos visto más y más coproducciones, es decir, los cineastas puertorriqueños se han dado cuenta de lo beneficioso que resulta una coproducción. Así hemos visto coproducciones con Colombia, con Argentina, con República Dominicana y coproducciones de cierta medida con Venezuela. Así que está caminando. En esta área libre no podemos tener a nadie aquí fuera. Ah, el área correcto, yo me meto, no hay problema. Con permiso. Disculpen las incomodidades, pero cuando vean la película es para ustedes, para Managua. Chelito. Dígame. ¿Pase? Desapareció el apoyo del Instituto de Cine y la cinematografía, el apoyo a la cinematografía en sí. Entonces, por eso ha sido tan difícil de volver a montar una película. La película se hizo porque decidimos hacerla. Y nos tomó 10 años reunir los fondos, realmente por una decisión, una voluntad también personal, ¿no? De lograr hacer la película. No ha cambiado en sí la situación. Bueno, durante este tiempo que nosotros hicimos la Yuma, la situación no ha cambiado. Después de la Yuma tampoco ha cambiado porque estamos terminando de filmar la segunda película y la situación es exactamente igual. Entonces lo que ha cambiado después con la Yuma es que sí, la empresa privada nos ha apoyado porque como la Yuma fue un éxito, es una referencia que nosotros nos ha permitido poder tocar la puerta de la empresa privada y de algunas instituciones del gobierno. No son instituciones que tienen que ver con cultura, pero sí son instituciones del gobierno como el turismo, como la Asamblea Nacional, como algunos lugares donde sí nos han apoyado y por la credibilidad que ha dado la Yuma. En la segunda, en la pantalla rota, ha contribuido prácticamente toda la empresa privada. Sí, los pollos, por ejemplo, Tonia nos ha apoyado en la Yuma, Seguel nos apoya en la Yuma, prácticamente todos los que apoyaron la Yuma había pocos. Y todo lo que apoyaron siguieron. Hicimos más entrada que el blockbuster taquillero de este momento, que era Iron Man 2. Hasta pusimos entrada más barata para que los nicaragüenses pudieran venir al cine. En internet hubo más de 1 millón de bajadas de la copia pirata, que ni siquiera es la copia original. Y de esto nosotros no hemos ganado ni un peso. A pesar de esto, digamos, si hubieran dado hasta $1 centavo, estaríamos
en capacidad de producir la película siguiente. Because like when I'm home, like Cuba feels like so far away. It feels like something imaginary, something that doesn't exist. You look at the map and you see all the other countries, Central America and, you know, South America, and it's like, it's so far away. It's just like, it's just not a part of your conscious world. Bien. Bien, está abierto el espacio para preguntas, comentarios, discusión. Adelanten. No sé, Amanda, ¿lo vas a manejar tú o quieres que lo maneje yo? Como prefieran. Levanten la mano o manden por el chat cuando quieran hablar. Adelante. Adelante. Hola, ¿me escuchan? ¿Me escuchás, Amanda? Sí, sí. Bárbaro. Bueno, yo ya había visto otro corte previo y estaba tratando de acordarme cómo era, o sea, no estoy muy segura de qué es lo que cambió, pero algo que me pareció, que me volvió a parecer muy sugerente, pero creo que ya estaba, tal vez no tan pronunciado, no sé, pero estaba, es que cuando muchas de las directoras están hablando, o directores, estamos viendo ciertas imágenes de la película, de la que están hablando, que me parece súper interesante. Eso me sigue gustando mucho, y también el trabajo con el mapa. Y tenía una pregunta que tal vez ya te hice, pero tampoco, mi cabeza es un colador últimamente, así que si ya te la hice, volveme por favor a explicar cuál es. No me queda claro desde un punto de vista de la lógica, o sea, sí me queda claro desde el punto de vista del arco de dramaturgia que estás creando, por qué está hablando ese director de fotografía. Porque es muy interesante, además me gusta mucho con lo que él cierra, que tiene que ver con lo que se ve y lo que no se ve, porque el cine permite ver, ¿verdad? Vos estás hablando de un cine que visualiza y de visualizar esas conexiones, entonces me gusta mucho lo que él dice, y es muy interesante, y él se formó en Cuba, y me gusta que aparezca al principio y al final. ¿Él participa en alguna de las películas que analizás, o por qué entra, cómo entra él ahí? Y una pregunta parecida, el crítico a quien entrevistás al principio y que habla largo rato también, ¿por qué decidiste entrevistarlo? ¿Quién es? ¿Qué hace? Ok. Entonces... María Lourdes quería hablar también, tal vez. Perdón, María Lourdes. Unas preguntas, unos comentarios. Ok, adelante. Es que hay como varias cosas puntuales. Tal vez que conteste esto y después participo. Ok. Okay. Ajá. Entonces, Valeria, creo que lo que agregué al final, que es lo que vos no habías visto, era justo el mapa, porque esa es una animación que hizo
Sarah Fersdefield, que es una colega que conocí en el último año de doctorado. Y la estructura, porque al inicio yo tenía todas las entrevistas y las partes de las películas, pero no le había dado esta forma que a mí me parece que es más clara, que es la de preproducción, postproducción, preproducción, producción, postproducción, o sea, cómo, ¿verdad? O sea, cómo en cada una de esas etapas las personas involucradas han tenido retos concretos y de los cuales hablan en diferentes momentos de las entrevistas. Ackley Olton, que es el estudiante de la ICTV, que es de San Vincent, es el director de fotografía de Hero, que es una película hecha por una cineasta trinitaria, se llama Frances Ann Salomon. Y Hero era parte de mi corpus originalmente. Hero, y también había una película del haitiano, que ahora se me está yendo el nombre, Raúl Peck. También había, entonces, originalmente mi corpus no eran películas únicamente del Caribe hispano, sino que yo lo que quería era hacer justo el puente y de alguna manera, digamos, llevar la hipótesis de que el lenguaje cinematográfico va más allá que la lengua y que hay formas de expresión que atraviesan la región. Sin embargo, Hero se fue estrenando en cines en septiembre del 2018, cuando yo ya estaba a punto de defender. Entonces fue imposible conseguir la película. Sí, entrevisté, bueno, por Skype a Frances Ann Salomon desde Newcastle, porque ella estuvo presente a la distancia en una conferencia ahí, y sí había entrevistado, y por eso me había enterado de esta película, a Ackley, pero después como que eso se fue, sí, como que se fue haciendo para un lado. Y Toby Miller, bueno, una cosa con Ackley es que a mí me ha costado mucho desprenderme de él, porque me parece que es la única voz que es muy empírica, o sea, que de alguna manera da cuenta de algo, de una vivencia que yo creo que lo que él describe todos lo sentimos de alguna manera. Hay una distancia que está ahí y que a mí me gustaría de la que se hablara, digamos, de esa distancia, porque esa distancia no es física, es una distancia de herencias coloniales, es una distancia de alienaciones, es una distancia precisamente de esa diversidad lingüística y política. O sea, el Caribe hispanohablante, dentro del Caribe hispanohablante también hay una diversidad de formas políticas, sociales, económicas, impresionante. Entonces, en ese sentido, a mí me ha costado mucho desprenderme de él, pero esa observación me la han hecho antes. Y con Toby es un crítico cultural global. Él trabaja simultáneamente en una universidad en Australia, él es británico, pero él trabaja simultáneamente en una universidad en Australia, en Colombia, en México, está ahora en México justo, y en Gran Bretaña. Es muy amigo de George Giudice, para la gente de Costa Rica que lo conoce. De hecho, yo llegué a Toby Miller porque estaban exponiendo un documental sobre Raimundo Gleiser en Goldsmith, y él era uno de los comentadores, y entonces yo me acerqué y le pregunté sobre cosas del cine latinoamericano, y él fue el que me, digamos, como contactó con George Giudice, a quien entrevisté, de hecho, también, pero la entrevista con George, es decir, no aportaba mucho más, digamos. Pero con Toby lo que me interesa es que yo creo que él tiene un concepto que yo uso mucho en la tesis, en el componente escrito, que es el nuevo New International Division of Cultural Labor, que es como el New International Division of Labor, pero a lo cultural. Y él, o sea,
lo que dice al principio, que yo sé que es un poco larga la intervención de él, pero lo que él dice al principio es, no hay un término medio con el cine. O tenés las majors y tenés todo ese glamour y todo ese entramado mediático de estrellas o la precarización, ¿verdad? Y creo que eso también, esa noción de que no hay un término medio, es muy útil para entender cómo está funcionando en este espacio. María Lourdes. Bueno, yo ni me acordaba de esa entrevista, voy a ser sincera. No, varias cosas. No entendí bien la estructura del documental en lo de preproducción, postproducción y producción. A mí me parece que tenés un material muy, muy valioso. Tampoco entendía muy bien cuál era la idea del chico director de fotografía, aunque lo conecté como por lo de la ICTV y bueno, ahora ya explicaste eso. Me parece que, o sea, me preocupa un poquito las fechas de las entrevistas, porque las cosas en la producción audiovisual centroamericana cambian súper rápido, ¿verdad? Y, por ejemplo, mi entrevista, vos me la hiciste en calidad de directora de Sinergia, cosa que me parece que debería aparecer como directora de Sinergia, porque lo que hablo no es como una scholar, es como directora de Sinergia, por un lado. Y bueno, ya Sinergia cerró, todas las películas que pones fueron apoyadas por Sinergia, por cierto. Y de tu tesis, eso es un poco lo que no entiendo, de tu tesis las únicas que no apoyamos, por razones obvias, son películas mucho más grandes, son Dólares de Arena y Últimos Días en La Habana. Yo no estoy tan segura, pero bueno, eso es otro tema, digamos, si no hay términos medios, ¿entendés? Porque no es lo mismo, atrás hay relámpagos, que a Julio le pagaron $600, precarización total, ¿me entendés? Y donde yo apoyé también, pero realmente eran $26,000, era todo lo que había. Una película como La Yuma, o una película como Últimos Días en La Habana, como Dólares de Arena, son un poco más grandes, ¿verdad? Inclusive, déjame ver, bueno, La Yuma es una película chiquita, la misma Viva Cuba, ¿verdad? Pero bueno, puntualmente eso de las fechas de las entrevistas, a mí me parece importante, porque, como te digo, las cosas cambian mucho, ¿verdad? Es decir, el Fondo de Panamá se ha mantenido, son $2 millones al año. Sinergia ya no está, y como te digo, yo creo que sí tuvo un lugar importante, viéndolo desde lejos, ¿verdad? Francamente, viendo pues que todas las películas fueron apoyadas en mayor o menor caso por Sinergia, ¿verdad? También Iscanul, bueno, Viva Cuba, Iscanul, Atrás del Relámpagos, El Mismo Techo, Agua Fría de Mar, bueno, todas las primeras, ¿verdad? Que hablaste. Luego, entonces, bueno, como te digo, yo siento que yo debería estar como directora de Sinergia o exdirectora de Sinergia, como quieras llamarlo. Cremata, la entrevista con Cremata me preocupa. Bueno, Cremata está en Miami ahora y lo siento como el súper representante del cine cubano. Tomás Gutiérrez Alea, Renacido. La película que tiene más premios. No. Es decir, cualquiera que sabe algo de cine cubano sabe que Viva Cuba pudo haber ganado 47 premios, pero no es una película representativa del cine cubano, ni de la manera en que se produce el cine cubano. Por ejemplo, fue la primera y única película producida por la radio y la televisión cubana, ¿verdad? Esto porque la mamá de Cremata trabajaba ahí y bueno, luego tuvo el apoyo de Sinergia, le sirvió para conseguir cosas en la postproducción. Luego me pones en el lado de postproducción, por ejemplo, yo estoy, digamos, en el documental, en el lado de postproducción, eso, digamos, no lo entiendo, porque justamente creo que las cosas
más importantes de Sinergia fueron justamente las cosas que apoyaron los inicios de las películas, ¿verdad? Finalmente, cuando Florent Georges habla de su siguiente película, habla de la pantalla rota. Yo sé que uno en un video no puede poner nota al pie de página, ¿verdad? Pero la película se terminó llamando La pantalla desnuda. Entonces, no sé cómo, la cuestión como de las fechas, sobre todo para un documental, me parece como importante. No sé si vos pensabas como, además como que no me queda claro, o sea, yo conozco el panorama y lo he ido siguiendo, pero solo a partir del documental no me queda tan claro tu propuesta de archipiélagos y constelaciones. Entonces, no sé si es que está, o sea, que tenés una propuesta como de subtexto o que está en la parte escrita, entonces, ¿hasta dónde habría que revisar las dos cosas? ¿Alguien más quiere hablar o no? Amanda directamente. Amanda. No, Luis. Sí. Luis. Sí, una pregunta. Vos, las citas que mostraste en el cuadro al comienzo son muy significativas, ¿verdad? Lo que está en el mayor o en las mayor y lo que no está. Sin embargo, me pregunto y te pregunto si esto no es una clasificación un poco parcial. Existe, por ejemplo, en ciudades como Nueva York, de la misma manera que hay un gran circuito de teatro off, hay un gran circuito de cine off. Toda la cadena de distribución, por ejemplo, del cine independiente estadounidense, que no está en las salas de distribución de la mayor, pero que no se puede obviar. Y esto es como que es una parte de la estadística que no está. Lo otro que también me falta para poder entender mejor ese cuadro es que en América Latina hay países que tienen leyes culturales que exigen una cierta presencia del cine nacional, una mínima presencia del cine nacional en las salas. Una distribución, una exposición que está unida a las políticas de producción y de defensa de las culturas cinematográficas nacionales. Esto también me parece que de alguna manera está como dato está fragilizado en ese cuadro. Y me gustaría saber cómo pones esto y cómo considerás esta parte que no está en las estadísticas, que en general nos vienen de los centros dominantes. Sí. Que son las estadísticas que manejan los centros europeos que nos ven, ya sabemos cómo. Sí, no, voy a contestar de una vez esta pregunta que vos me haces porque creo que es mucho más sencillo. Es que este cuadro únicamente describe los estrenos en cines en Costa Rica. O sea, como traté de explicar al inicio, esta información existe para todos los países, pero uno tiene que pagar para tener acceso. Entonces, por ejemplo, aquí el Centro de Cine paga un poco más que 1 millón de colones al año para tener acceso a la base de datos que concierne a las salas de cine de Costa Rica, porque eso es lo que hace el termómetro en cuanto a cuáles estrenos se pueden hacer, en qué momento. Por ejemplo, si van a haber muchos blockbusters que se presenten en el verano del hemisferio norte, entonces las películas independientes no se estrenan en ese momento para que no compitan con ellos. Entonces, esta información que presenté es únicamente para Costa Rica. Digamos, habría que hacer la misma pregunta con los otros espacios, ¿verdad? No sé si eso contesta, porque, digamos, esa desigualdad
en la exhibición, y aquí también hay un circuito independiente. Está la Sala de Magali, está la Alianza Francesa, está el Centro Cultural Español, que también presentan películas periódicamente, pero es bastante reducido en comparación con, digamos, la distribución general, que es la que hace los majors en Costa Rica. Y justo este es el tipo de datos que yo creo que ayudarían mucho a sostener el argumento a favor de una ley de cine que proteja la cuota de pantallas, que en Costa Rica ha sido imposible. O sea, la última versión de la ley de cine eliminaba completamente las cuotas de pantalla, que es lo que haría que ese 98, 96% de estrenos de majors en las salas de cine en Costa Rica se viera un poquito retado, un poquito quiero decir, o sea, no es que vamos a inundar las salas de cine con cine latinoamericano, porque no sé, es decir, estamos lejos, muy, muy lejos de eso, pero al menos que no sea un 96% de cine de Hollywood específicamente. O sea, ese 4% de las salas de cine de Costa Rica es cine europeo, cine asiático y cine latinoamericano, y dentro del cine latinoamericano, cine centroamericano y caribeño, lo que haya, ¿verdad? O sea, es un 4%, es nada. Entonces es solo para Costa Rica ese. No sé si sí, es más claro. O sea, este es un cuadro que yo tengo en la tesis, entonces yo como que lo transcribí, lo traduje y le puse el título, pero tiene como 3 notas al pie de página en la tesis, ¿no? Donde se explica todo esto que estoy diciendo. Eso lo entiendo, si me permitís, Verne. Por supuesto... Sí, el dato lamentablemente es así. Lo que yo, nada más como para complementar lo que decía Luis, lo que yo sí cuestiono de alguna manera, no es la exhibición Hollywood, desgraciadamente las majors sí tienen el 96%, en Costa Rica y en casi todo Centroamérica es igual. Es eso, o sea, son como dos cosas. Esos extremos que plantea Toby Miller, de hecho, él habla inclusive del caso de la animación, que es lo que estoy terminando de investigar justamente ahora sobre la animación costarricense y los videojuegos. Incluso en el caso de la animación, nosotros producimos lo que llaman propiedad intelectual, es decir, completan. Es decir, se contrata, qué sé yo, el doblaje, ¿me entendés? Los diálogos, ¿me entiendes? Pero todo desde la idea de la realización en producción, ¿verdad? La postproducción de series animadas que van a Rusia, China, etcétera, se hacen en Costa Rica. Hay empresas también donde, en efecto, viene la idea de Estados Unidos, se hace aquí, se termina en Filipinas, me parece. Pero no hay, o sea, me parece que hay grises en la cuestión de majors o precarización. Además que el término precarización es entregado, no sé si no estás de acuerdo, ¿verdad? En el sentido de que, o sea, no es para una película hecha en Costa Rica, $1 millón, que es un ridículo para Estados Unidos, puede ser mucha plata, ¿verdad? Luis quería hablar también. Sí, quería simplemente aclarar, por supuesto que entendí que el cuadro era sobre Costa Rica, pero a lo que me refiero es que siento que en el documental hay un sesgo en el que me falta algo sobre la parte gris. Sí. Es como que el documental en algún momento termina, no siendo redundante, pero sí poniendo un acento demasiado marcado en lo que no funciona. Yo quisiera también que el documental, si es posible, me dijera cuáles son las vías para que funcione, según el consenso de la gente que participa en esto, qué es lo que sí funciona, como para tener una visión un poco contrapuesta, para que no sea, para que no tenga una sensación, el espectador del documental, de que es una voz de un solo color, o que muestra una sola parte de la realidad.
No sé si esto será posible, no sé si en el material que no está en la producción final, en el montaje final, si hay algo que pudiera abrir vías hacia esta reflexión. Porque por momentos me da la impresión de que la gente que participa en las entrevistas dice un poco lo mismo de cierta manera. Hay como un apoyo permanente hacia un solo problema, que sabemos que es grande, que sabemos que es políticamente atacable, pero hay una parte de la producción cinematográfica regional que sí tiene una consonancia, que sí tiene una incidencia. Y no sé si es lo mejor dejarlo en el silencio, eso. No sé mucho de producción cinematográfica, pero me han salido tres más dudas que preguntas, bueno, tal vez también preguntas. La primera, comienzo con lo último del documental. Dice, ya olvidé el nombre de la persona de Trinidad y Tobago, que Cuba es far away, pero es una contradicción, porque si entendí bien, él estudió en la escuela de cine en Cuba. Entonces mi duda es, ¿qué impacto tiene esta escuela más allá del mundo hispanófono? ¿Ah? Sería muy interesante saber esto. Yo he vivido en Nicaragua, que en Nicaragua ha tenido una influencia importante esta escuela, por razones obvias. Y creo que en otras partes de América Latina también, no solamente en el Caribe hispanófono, pero sería interesante también ver si ha tenido y sigue teniendo tal vez también una importancia para las otras partes de los Caribes, no hispanófonas. Es la primera duda que tengo. Lo veo un poquito contradictorio lo que dice él, porque él estudió allá y dice, es far away. Sí, puede ser. Hay distancias en el Caribe, como sabemos muy bien, pero sería interesante saber un poquito más. La segunda cosa va en la dirección de lo que dijeron Luis y María Lourdes. No hay una distribución del sino-off, para decirlo en esta palabra, tal vez no muy adecuada para las condiciones del Caribe. Hay circuitos para la literatura off, para decirlo de esta manera. Hay festivales, hay encuentros de escritores, de poetas, por lo menos en la región centroamericana, no sé cómo en el Caribe insular es lo mismo, que va más allá o está detrás o debajo de los circuitos oficiales grandes de las grandes editoriales, Alfaguara, etcétera, etcétera. Hay esto, es muy importante. Se conocen los escritores y las escritoras, los poetas y las poetas. Quería saber si hay algo similar en el caso del cine en el Caribe y Centroamérica. Y la tercera es, sí creo que tal vez hay que decir o ver lo de la capa intermedia. ¿No era Sinergia también un intento de crear un espacio intermedio? Y no hay otras iniciativas que están intentando crear un espacio intermedio con sus altibajos. Esto podemos ver, pero creo que hay esto. Y sería interesante incluir tal vez una reflexión sobre esto. Yo no sé si Jairo, perdona, ya con eso te dejo para que contestes el de Iscanul. Entonces, Iscanul es un caso feliz, es decir, Iscanul empezó con muy poca plata y luego nosotros lo que le dimos fueron $10,000, no fue nada. Pero el director del Festival de Berlín era jurado de Sinergia. Entonces de ahí se llevó la película, le fascinó la película, ¿verdad? La apoyó, se la llevó a Berlín y de ahí tuvo 47 premios, igual que Cremata, por cierto. Sí. Entonces, de ahí en adelante, Jairo ha podido hacer Temblores
y ¿cómo se llama? Y La Llorona. Aun cuando se cortó. No sé si se cortó. Digamos, el apoyo de Sinergia se cortó. Sí. Se paralizó. Ahí estoy. Ajá, ahí estás, ahí estás. Sí, dice que la conexión es internet. ¡Ay, se me fue! No, pero sí te escucho. Ah, ok. No, básicamente yo no sé si Jairo no habló un poco más de eso. Uy. Sí, bueno, es que hay bastante material, de hecho. Por eso me encanta este feedback, ¿verdad? O sea, porque creo que llega un momento en el que uno se mete tanto en el texto como con la escritura que no se ven estas cosas, ¿no? Entonces voy a empezar por María Lourdes como para ir, ¿verdad? Como un poco en orden. Muchas gracias por esa observación de poner las fechas de las entrevistas y también muchas gracias por la observación de ponerte como ex directora de Sinergia. Lo puedo hacer, no, eso es súper fácil, ¿verdad? Y no solo, tenés razón, o sea, es un periodo corto de tiempo, o sea, yo empecé a hacer esas entrevistas en el 2015, son 5 años, pero es cierto que muchas cosas han cambiado y eso es normal en esta región y bueno, en el mundo, como estamos viendo, pero digamos, sí, es normal y es muy importante tener esa claridad de cuándo es que se está diciendo qué, ¿verdad? Eso te lo agradezco mucho. Con lo de Cremata, esa es una observación que me han hecho bastante. Yo intenté, para mí, digamos, yo solo estoy revisando el cine después del giro digital, entonces, por razones obvias, Titón no es parte de ese corpus. Sin embargo, Pérez, a mí sí me parece que es como el heredero, y a Pérez lo entrevisté, tengo esa entrevista, vino a San Ramón, curiosamente, o sea, a mi pueblo, y ahí lo entrevisté, pero esa parte, y él se luce en sus entrevistas. No la he incluido porque eso lo hice el año pasado, ¿verdad? Que ya estaba acá en Costa Rica y que también entrevisté a Xochitl Alarcón, también entrevisté a Laura Molina. O sea, he seguido haciendo entrevistas, pero este corte que ustedes vieron es el de la defensa, que eso fue finales del 2018, entonces todavía, o sea, es como, ¿verdad? Como un freeze ahí. Con Cremata, a mí, la verdad es que el que se haya enojado con el régimen, que se haya ido para Miami, a mí me da igual, digamos, yo creo que a los autores y a las personas creadoras no tienen por qué cargar con toda esta drama que sí, y justo en ser región es bastante drástico y complejo, y yo no me atrevo ni siquiera a ser juez, ¿verdad? Dentro de esos vaivenes. Si no, me quedaría sin corpus, digamos. Pero, bueno, pero sí tengo a Pérez y puedo... No, pero ajá, y eso él habla de... Fernando tiene la ventaja de que ha trabajado tanto con la estructura ICAIC como de manera independiente. Y estoy totalmente de acuerdo con vos, es muchísimo más representativo. Lo que yo, o sea, que Juan Carlos haya ido a Miami es un enredo de él, que además él es bastante complicado. Pero sí, el lugar que parece que tiene la película en el cine cubano y en el cine en general, creo que es exagerado, ¿verdad? Como lo pone él. Eso es mi cuestión. Creo que Fernando, no creo que Fernando haya sido así, y creo que sería una escogencia si lo tenés entrevistado muchísimo más representativa, digamos, del cine cubano. Ahora, a mí sí me parece que en ese sentido, ese es un gran reto para el cine de la región, ¿verdad? ¿Quién define qué es valioso y qué no? Porque mi elección de las películas, en realidad yo la hice basándome en criterios de jurados que ya, porque son todas películas que han ido a festivales globales y que han sido selección oficial, digamos, en esos festivales globales. Y son Tier 1 o Tier 2, ¿verdad? O sea, Atrás del Relámpago fue a Rotterdam también. Entonces, en ese sentido, digamos, ese es el criterio que yo utilicé
Pero sí es cierto que en la región hace falta una crítica cinematográfica que sea sistemática y que pueda de una brújula de orientación, porque no, es muy complicado decir cuál película es más que cuál y cómo, o sea, la orientación que tenemos en eso es eso, la curaduría que ejercen los festivales de cine. Para mí esa es la... Y en ese sentido, bueno, primero con lo de Luis, cuando los primeros cortos que yo enseñé en la universidad, y también esto es algo muy curioso, porque hablar de toda esta condición, digamos, en las que se hacen películas con $26,000, con $46,000, que para el estándar global es precario, o sea, es muy poco. En Londres, los profesores me decían, es que lo que usted está diciéndonos es poignant, me decían. Y yo lo que pensaba era, o sea, doloroso, desgarrador. Yo lo que pensaba es, bueno, es que hay que decirlo, o sea, la forma de producción, de circulación acá no es feliz. No hay cineastas que vivan, ni siquiera Jairo, de su quehacer cinematográfico. Y eso es una barbaridad. Y la forma de revertir eso, lo que sí funcionaría, es tener instituciones y estados que protejan la producción cultural. Pero estamos cada vez más lejos de eso. Pero para exigir que los estados protejan la producción cultural, primero necesitamos ver este panorama, y el panorama de la lucha tremenda que Florence, Jairo, Paz han enfrentado en estas condiciones. Los cubanos también la pasan mal, o sea, Cuba, hay todo un subcapítulo en mi tesis que está dedicado a la excepcionalidad cubana, y es complejísimo, de acuerdo, pero sí, es decir, no son historias felices, y creo que es muy importante describir como podamos qué es lo que está sucediendo, porque si no nunca va a ser de otra manera. Es decir, ignorarlo o ponerle barniz, eso no nos va a sacar de donde estamos. Y por último, de lo que decía Werner, lo que dice Ackley Olton, él es de San Vincent. Él trabajó con la directora de Trinidad, pero él es de San Vincent. Y él lo que dice es, when I'm home, Cuba feels so far away. Feels like something imaginary, something that doesn't exist. Es lo que él dice. Y en ese momento estábamos en Cuba. Esa entrevista yo la hice en Cuba. Y yo creo que ese testimonio, que ahora que lo decís, veo que no se entiende bien, digamos, da cuenta, sí, es decir, de esa distancia que yo creo que se siente, y que, como decía antes, no es solo lingüística, no es solo de la herencia colonial, es también política, que se siente, pero bueno, que es muy empírica, o sea, no es algo, es decir, es algo como muy vivencial. Y por último, lo que decías de la distribución off, el Festival de Cine de Costa Rica está intentando incluir al Caribe. Entonces, el del año pasado trajo varias películas dominicanas, cubana, y el de este año también iba a traer 2 cubanas y algunas dominicanas. Pero, otra vez, estas son decisiones políticas. O sea, esto no, digamos, no se sale de este ejercicio de reflexión, digamos. Pero bueno, a mí la verdad es que yo les agradezco mucho toda esta, digamos, todo este intercambio, porque me parece que ha sido un poquito, ¿verdad? Como, digamos, como exaltado, pero justo creo que eso es lo que deberíamos de buscar, como más acción y, ¿verdad? Y discusión, porque lo que creo que ha habido por mucho tiempo es como una parálisis y como un no nombrar las cosas, y como es tan doloroso, entonces hacer distancia. Y es necesario
para avanzar, digamos, tener este intercambio? No, las últimas 3 reuniones. María Lourdes, espera un momento. Ya llevamos más de 1h30. Propongo que hagamos una última ronda más corta de preguntas y para que Amanda pueda también contestar después. María Lourdes quiere hablar. Héctor, ¿quiere hablar alguien más? No. Sería dos y después Amanda. Okay. Sí, las últimas 3 reuniones con la ministra para pelear por la ley de cine, ahí estuvimos un montón. Es decir, yo sé mejor que nadie las miserias que pasa la gente. Lo que quiero decirte es que a veces, igual los escritores no viven de lo que publican. Igual los artistas plásticos, muy pocos viven de eso. Es decir, que dentro de la producción centroamericana y del Caribe, hay películas que tienen más presupuesto que otras, digamos. Pero bueno, no, que me volvás a recordar, digamos, cuál era la estructura del documental, porque no entendí muy bien, digamos, eso. No, que vos decías que por qué te había puesto en postproducción. Bueno, por decir algo, pero en general, la estructura en general. Sí, digamos, a como está en este momento, es una breve introducción y luego eso, preproducción y los retos que eso implica, producción y los retos que eso implica en diferentes películas y postproducción. Y a vos te puse en postproducción porque había, vos hablaste de muchas cosas, pero esa parte en la que te puse, vos hablas de los festivales, y los festivales son parte de los circuitos de circulación, que son parte de la postproducción. Entonces, por eso estabas ahí. Héctor. Sí, bueno, muy interesante, Amanda. Yo no voy a hablar tanto sobre el documental que presenté, porque realmente yo no me siento con capacidad para hacer eso, pero sí un poco hablar sobre el tema los temas que han estado tratando. Y yo quería aquí, en realidad quiero señalar después una inquietud que me surge, pero antes quería decir que si uno se fija en América Latina, los países grandes de América Latina, como México, Brasil y Argentina, desarrollaron sin duda un cine muy temprano, desde los años 30, un cine muy fuerte, pero claro, gracias a un fuerte apoyo estatal. En todos los casos, o sea, dependieron de y entonces, claro, esto creó toda un cine mexicano, un cine brasileño, un cine argentino y un público. Un público muy grande y también críticos y toda... yo recuerdo muy bien, todavía en los años, qué sé yo, 60 en Argentina, salían películas argentinas en aquella época en que, bueno, no estábamos muy lejos de la explosión mediática de hoy, pero bueno, cómo se discutía, los nuevos autores, los autores clásicos. Ahora, una cosa importante es que esto no dependía para nada de los festivales. Los festivales, cuando alguna película ganaba un premio, claro que había alguna, bueno, era como una ratificación, pero el corpus, digamos, lo que era importante, eso lo definía el público y lo definían los críticos. Sí había mucha discusión, pero era un entramado cultural muy denso, yo diría, y por supuesto que en esto había películas, digamos, muy buenas, muy elaboradas, muy sofisticadas, y también había un cine popular, ¿verdad? Exactamente igual que en Brasil y que en México, ¿verdad? Era todos los niveles, ¿verdad? Entonces, de alguna manera, digamos, uno piensa, estos países estaban reproduciendo, qué sé yo, si uno toma, no digamos Estados Unidos, que es un caso demasiado complejo, grande para comparar, pero con los países europeos. Si uno va al cine, lo que era el cine español, el cine francés, el cine italiano, había, bueno, yo lo voy a llamar, seguro no les va a gustar, el gran cine, o sea, los grandes directores, los grandes actores, y había también el cine más popular, ¿verdad? Y esto era exactamente igual. Ahora, bueno, yo no puedo, yo soy historiador, entonces si no pienso así en el tiempo, no puedo pensar, ¿verdad? Entonces por eso tal vez para justificar un poco lo que voy a decir después es que necesito hacer este planteamiento de contexto. Ahora, ¿qué pasa con el giro digital? Bueno,
perdón, y por supuesto, ustedes saben, estos países de Centroamérica, del Caribe, todo fragmentado, con estados relativamente débiles, o no tal vez no tan débiles, pero con muy poco interés en esto, entonces, bueno, el cine prácticamente queda fuera. Cuba es una excepción, pero ¿por qué es una excepción? Bueno, porque vino la Revolución Cubana y ahí le pusieron al cine. De nuevo tenemos el papel del Estado con todo lo que esto implica, ¿verdad? De aquello que Luis decía, en Argentina, claro que era obligatorio tener en los cines, en las proyecciones, un porcentaje de cine argentino. Había la misma cosa para la música, en los conciertos tenía que haber un cierto porcentaje de obras de autores nacionales y así, digamos, estos toques nacionalistas que a veces han sido creados, pero que han sido importantes para promocionar el desarrollo cultural, ¿verdad? Bueno, después de esta introducción un poco, ¿qué pasa con el giro digital? Bueno, que el giro digital abarata todo esto, ¿verdad? Y abarata en términos, bueno, yo sé que sigue siendo muy caro, pero abarata, o sea, con respecto a lo que es la gran producción cinematográfica. Entonces se pueden hacer cosas mucho más sencillas. Bueno, y yo creo que estamos en esta, ¿verdad? Entonces Centroamérica, el Caribe, salen un montón de, cuando no hay el apoyo fuerte del Estado, sale bueno porque ahora se puede, fundaciones, todo este nuevo esquema de producción cultural que ustedes conocen mucho mejor que yo. Ahora, hay una preocupación para mí en esto, y que es lo que yo quería en realidad plantear. Y lo voy a decir de una manera muy cruda. Si las películas que se producen aquí, digamos, lo que dice el criterio para decidir, si son buenas, si no son buenas, viene de los festivales, que son básicamente europeos, donde hay europeos y gringos, un montón de extranjeros, yo diría que esto es una cosa de mecanismo típicamente neocolonial. Donde al final los que van a decir lo que es bueno y lo que no es bueno no es la gente de aquí. Yo sé que estoy haciendo una caricatura, pero son un montón de, bueno, no sé, intelectuales y todo, muy loable muchas veces, así como habían, ¿verdad?, aquellos jóvenes gringos y todos que venían a decir aquí a Costa Rica, y jóvenes muy de izquierda y con buenas intenciones en los años 80, que nosotros éramos unos grandes reaccionarios, que por qué no teníamos aquí, no apoyábamos la revolución sandinista. Bueno, la historia no miente, ¿verdad? Ahí el tiempo no miente, y en buena hora que no apoyamos la revolución sandinista, ¿verdad? Pero bueno, en fin, eso es pero yo me acuerdo muy bien, ¿verdad? Había un montón de intelectuales jóvenes muy ingenuos, ¿verdad?, pero que venían a recetar aquí lo que había que hacer políticamente. Lo pongo también como un ejemplo crudo para que se entienda la intención de lo que quiero plantear. Entonces, bueno, ¿cuál es la solución para esto? La solución, yo no sé si hay solución, pero se necesita crear, es una palabra que no me gusta, pero bueno, aquí creo que sirve, una masa crítica. Aquí las universidades, la gente que trabaja en esto es la que se tiene que mover para realmente crear una masa crítica y decir, estas son las películas buenas por esto y por esto. ¿Por qué? Porque la profundidad del análisis que se puede hacer aquí no es lo de, no sé, yo en Alemania he estado muchas veces, a veces he visto las cosas que premian en el Festival de Berlín. Es muy interesante todo eso, pero sí, a veces son películas bien hechas. Me refiero a documentales, a películas latinoamericanas, pero muchas veces, o sea, el contenido de eso, no te voy a decir que da risa, pero no es como para... Y yo digo, ¿y quién dijo que esto es tan interesante, tan importante? ¿Cómo lo define? Bueno, porque ahí cuando proyectaron, un montón de críticos les pareció maravilloso, y que el Perú profundo se reflejaba ahí. Bueno, ¿verdad? Creo que hay mucho aquí no sé, de improvisación, no sé, así para decirlo, de neocolonialismo cultural, ¿verdad? En fin. Tienes la Creo última que lo que palabra. sirva. Por hoy, digo, por hoy. Por hoy está bien. Ok, gracias. Adelante, Amanda. Bueno, es decir, yo estoy de acuerdo con don Héctor. De hecho, yo creo, o sea, creo que por eso fue que me comprometí tanto con este tema, ¿verdad? O sea, como para hacer un doctorado,
porque una de las cosas, y eso es lo que les decía al inicio, digamos, una de las cosas que a mí más me parece injustas es que la forma en la que se digiere la producción cultural en general latinoamericana, pero también la centroamericana, pasa por los centros, tiene que pasar por los centros para que sea visible. Y a mí me parece que seguir así es seguir creando mecanismos de codependencia o de dependencia, más bien de dependencia unilateral que no nos van a sacar de esta, es decir, de esta precariedad. Sí, yo creo eso. Por eso a mí me parece que una buena apuesta son los festivales de cine regionales, locales, y también las leyes de cine que realmente protejan la producción local. Yo no veo otra manera, honestamente, por más que leo y por más que entrevisto y pregunto, yo no veo otra manera de hacer producción cultural en esta región, si no hacemos leyes que nos protejan y si no nos comunicamos entre nosotros e intercambiamos los mecanismos de protección y no solo en Centroamérica, tirándonos hacia el Caribe. Ahora en enero que estuve en República Dominicana, justo el equipo con el que estuve, que era sobre cómo crear crítica para el cine caribeño, crítica cinematográfica, y es un equipo que está trabajando dentro del Festival de Cine Dominicano. Entonces, son dos académicas, Dunia Fejimovic de Newcastle y Mary Leonard, que trabaja en la Universidad Río Piedras en Puerto Rico. Y la forma en la que ellas organizaron este intercambio, llegaron personas de Jamaica, de Martinica, de Puerto Rico, de Cuba. Yo era la única de Costa Rica, pero digamos, había una claridad, creo, en todos los exponentes. Eso está grabado y está en Facebook, les puedo pasar las discusiones que tuvimos ahí, que fueron muy interesantes. Había una claridad en que no podemos dejar que otros definan lo que está pasando acá culturalmente. O sea, hay que comunicarse a lo interno. Muy bien, muchas gracias, Amanda. Como dije ya al inicio, ha sido la segunda actividad que organizamos sobre cine. Yo creo que es un campo sumamente interesante. Han sido debates muy, muy sugerentes y creo que es un campo también muy importante por el impacto del cine, de la producción cinematográfica en la construcción de imaginarios, especialmente en el sentido que mencionó Héctor también al final, pero también en el nuevo mercado cultural que estamos viviendo. Entonces espero que sigamos trabajando en este campo también, y esto puede ser otra contribución muy fuerte de nosotros para los trabajos de la red Connect Caribbean. Porque como dije al inicio, no veo a otras personas por el momento dentro de la red que están trabajando profundamente sobre esta temática. Entonces, me alegra mucho. No es la última actividad que vamos a organizar en este año, en la primera mitad incluso de este año, y me alegra mucho que vamos a ampliar también disciplinariamente el espectro aún más, con la próxima presentación, la próxima videoconferencia que va a ser a cargo de Albino Chacón, sobre la temática Mar Caníbal del costarricense Uriel Quesada, la deconstrucción de la casa patriarcal desde el Caribe. Entonces vamos a trabajar, discutir en este caso sobre la literatura y las representaciones del Caribe, de los Caribes en la literatura, en este caso literatura costarricense centroamericana. Esta actividad se va a realizar el 24 de julio de este año, es decir, más o menos en un mes, y vamos a invitarles, por supuesto, también otra vez. Y después sigo otra actividad en el mes de agosto de Patricia Vega sobre aspectos de la comunicación
en el Caribe. Entonces, creo que con esto cerramos un primer ciclo y vamos a continuar en el segundo semestre también con actividades de este tipo. Muchísimas gracias a todos y todas ustedes. Albino va a decir algo. Tiene la verdadera palabra final de la actividad de hoy. Adelante. No, jamás. No, en primer lugar, muchísimas gracias, Amanda, por la presentación y las intervenciones de los demás compañeros que realmente han enriquecido muchísimo, creo yo, la presentación de Amanda, señalando algunas aristas, ¿verdad? Que en principio, creo yo, completan mucho el panorama e incluso diría yo que abren para la gente interesada en cine centroamericano y caribeño, abren, ¿verdad?, a otras perspectivas de trabajo, y me parece, para la misma Amanda, supongo, ¿verdad? Y eso me parece que es parte del quehacer de este grupo, ¿verdad que sí? Uno no espera que haya una, qué sé yo, una aprobación 100% de todo, que diga, mira, todo muy lindo, no, sino todo lo contrario, que enriquezcan las perspectivas futuras de nuestro propio trabajo de investigación. Así que me parece que el grupo está cumpliendo la misión que un grupo compartido de investigación tiene, ¿verdad? Sobre todo porque es muy curioso, pues somos muy diferentes, ¿verdad que sí? Yo veo que cada uno tiene como una historia académica, intelectual, en fin, distinta, y eso me parece que es lo enriquecedor de este grupo, y yo estoy feliz, ¿verdad?, de estar asistiendo a estos encuentros nuestros, que son realmente encuentros, ¿verdad? Por eso yo creo que no se trata de que uno ofrezca una conferencia, sino que comparta algo de lo que uno ha estado haciendo, sus reflexiones, y lo comparte con los demás, y ahí deja la discusión. Eso me parece riquísimo en este grupo, y bueno, muchísimas gracias a todos, y sobre todo a Werner, ¿verdad?, que es el gestor de todo esto. Werner, una pregunta puntual, porque a eso iba fundamentalmente. La reunión próxima será a la 1:00. Es que a mí me parece que la 1:00 es como muy rápido, inmediatamente después del almuerzo, y entonces yo no sé si podríamos dar este horario por los europeos, porque en Europa la 1:00 son las 9 de la noche ya. Esto por lo menos permite a los españoles teóricamente participar, porque cenan muy tarde, pero si lo hacemos a las 2 ya serán las 10 en Europa, pero podemos repensar esto, incluso hacerlo en la mañana también aquí. Puede ser, no sé, si a la 1:30, diría yo, podría ser eso da tiempo para que uno se tome el café post-almuerzo tranquilamente, ¿verdad? En fin, no sé, que esta cuarentena también nos permita disfrutar un poco. El problema es que Chelo Naranjo se disculpó, tenía que despedirse a las 10 de la noche para ella, para nosotros a las 2 de la tarde, porque ella tenía un compromiso para la cena. Entonces, bien, podemos pensarlo. Otra posibilidad podría ser hacerlo a las 10 de la mañana, hora costarricense. A mí me parece muy bien, pero me parece que cuando lo propusiste la vez pasada, había algunos que no podían, me parece. No sé. Y me cae al mediodía, a las 10 de la mañana de Costa Rica, pero da igual. Es Karen cierto. no puede, y varias gente no podía. Ok, bueno, tal vez... A la 1:30. Ok. Digo yo. Pero... No hay problema. Muy bien. Gracias, Amanda. Muchas gracias especialmente a Amanda. Y nos vemos a más tardar dentro de un mes, más o menos. Chao, gracias. Werner y Albino, me gustaría, si se pueden quedar un segundo, quiero hacerles una pregunta. Ok, entonces voy a la grabación. Un momento. Muchas gracias. Hasta luego.